el libro más atacado y también más difundido de la historia. Esconde en cada uno de sus libros una poderosa verdad que puede cambiar todas las cosas en esta tierra. Continuamos con la serie El ABC del Reino para nuestra vida, con el tema número 11, la verdad oculta en la Biblia. ¿Me acompañan, por favor? Estamos estudiando este bello sermón del monte a partir del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a leer en este día el verso 17 y verso 18. Mateo 5, del 17 al 18, por favor. 66 libros componen la Sagrada Escritura. Existe un mensaje escondido en cada uno de estos libros que puede llegar a transformar tu vida. Es hermosa la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, querida familia y amigos que nos escuchan por internet y las redes sociales, Jesús no fue un hombre cualquiera. Jesús es Dios hecho carne, que nos trajo palabras de arriba, palabras que vienen del cielo. ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús? Voy a iniciar la lectura. No penséis que he venido... Mira el Señor Jesucristo lo que nos dice. No pienses que he venido para abrogar, para invalidar, para ponerle fin a la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, vean el verso siguiente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un acento pasará de la ley, ni la más mínima parte, hasta que todo se haya cumplido. Palabras del Hijo de Dios. Jesús, número 1, no vino a invalidar la ley y los profetas. Él vino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Lo que estaba escrito sobre Él. Él vino a cumplir lo que estaba escrito sobre Él. Y número 2, en estos bellos versículos podemos corroborar: la palabra escrita es absoluta verdad. Hay muchos que dicen que conocen a Dios, pero manejan la Biblia como una barra de ensaladas. ¿Han ido a algún restaurante donde hay barra de ensaladas y te paras y escoges esto sí quiero, esto no, esto sí me gusta, esto lo desecho? La Biblia no puede ser manejada de esa manera. Si quieres realmente conocer a Dios, ser hecho un hijo, una hija de Dios, tienes que convertirte en un hombre o mujer bíblica. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que creer que la palabra escrita es absoluta verdad. Ni una jota. ¿No han escuchado esa frase? No entendí ni jota. O sea, ni lo más mínimo, dijo Jesús. Ni la parte más mínima, ni una jota, ni una tilde, ni un acento pasará. Pero todo se cumplirá. Pasará de la ley. Dios nos habla de nuevos cielos. Dios nos habla de una nueva tierra. Las cosas no acaban cuando dejes este cuerpo. Existe una poderosa verdad, una realidad. Estamos en este lugar de paso. No puedes comparar 70, 80, 90, 110 años que Dios te conceda vivir en esta tierra con la eternidad. Las cosas no acaban cuando dejes este cuerpo. Jesús dijo, hablando Dios mismo, trayendo revelaciones de arriba: este cielo que ustedes conocen pasará, esta tierra pasará, pero Dios promete nuevos
nuevos cielos, nueva tierra. Mi palabra no pasará ciertamente. Todo lo que dijo el Hijo de Dios, tarde o temprano, se cumplirá. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito sobre Él. Pregunta general: ¿acaso será la Biblia verdaderamente palabra de Dios? Y esto es algo bien importante, porque la Biblia nos enseña que existe un mundo espiritual, que tenemos también una condición espiritual, que somos alma, que somos mente, que somos cuerpo, pero que también somos espíritu. La Biblia, como les estoy comentando, nos habla que hay algo mucho más grande, que mueve inclusive lo que nuestros ojos ven, lo terrenal. Por eso es tan importante que tomes una decisión correcta en tu vida. ¿Será verdaderamente la Biblia palabra de Dios? Y los que dicen que sí creen que es la palabra de Dios, ¿realmente viven creyéndola con todo el corazón? ¿Realmente son los principios que tienen en su vida basados en la palabra de Dios? Jesús dijo, no lo busquen, Juan 5, verso 39, escudriñen las Escrituras. ¿Quién lo dijo? Jesús, Dios mismo. Escudriña, estudia a profundidad, no te conformes. Hay información importantísima para tu vida, joven que me escuchas. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que levantes un matrimonio sólido. Y solamente puedes tener esta guía y la garantía de la bendición completa, solamente la puedes tener al lado de Dios. Pero necesitas creer verdaderamente que cada libro de la Biblia es palabra inequívoca del único Dios verdadero. Jesús dijo, escudriña, no te conformes con leer, no te conformes con venir los domingos nada más. Estudia a profundidad todos los días de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer para no ser engañados y para conocer la verdad. La Biblia tiene tantas evidencias que avalan su carácter sobrenatural. Por eso te invito a que escudriñes, a que estudies a profundidad. Y podrás constatar, que no te diga nadie, podrás constatar tú mismo las evidencias que avalan este carácter sobrenatural de la palabra de Dios. Evidencias científicas, evidencias físicas, biológicas, médicas, antropológicas, genéticas. Es impresionante, históricas, arqueológicas. Hoy quiero platicarles de una fuerte evidencia interna que podemos encontrar en la palabra de Dios, que nos habla de su veracidad. ¿Cuántas personas escribieron estos 66 libros? Más, piensen esto. ¿Cómo es posible, teniendo a más de 40 escritores de diferentes épocas, diferentes procedencias, en un periodo aproximadamente de 1500 años, que todos puedan tener una armonía en lo que escribieron, una armonía literaria? Esta verdad es increíble. Este libro es sobrenatural, escrito por más de 40 personas, en un periodo de más de 1500 años. Y las personas, algunos agricultores, otros cuidadores de ganado, otros cobradores de impuestos, otros pescadores, médicos, sacerdotes, profetas. Si yo les digo en este lugar, mira, saca una hojita y anótame lo que tú consideras que es la paz. Te aseguro que va a haber tanta brecha en la información, tanta diferencia entre una opinión de otra. Y eso que estamos todos en la misma época, todos somos hijos de Dios y todos tenemos ciertos conceptos claros del Señor, pero muy difícilmente va a existir una armonía
perfecta en cada opinión. La Biblia, escrita por más de 40 personas, en 3 diferentes continentes, a través también de 3 idiomas, y todos hablan de una sola verdad. Esto es una evidencia interna impresionante, una armonía literaria que tiene la palabra de Dios en cada una de sus páginas. No existe ninguna contradicción. La gente que dice que la Biblia está llena de contradicciones y de errores es gente que no la estudia. Necesitas al Espíritu de Dios en el corazón, porque dijo Jesús, el Espíritu te enseñará todas las cosas. Él te recordará todo lo que está escrito. El Señor verdaderamente puede llegar a ser tu maestro en este siglo XXI. La Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene ninguna contradicción. Realmente la Biblia es palabra de Dios. Escudriña. Realmente corrobora esta información para que puedas constatar en tu corazón que este libro es hermoso y que toda página es inspirada por el único Dios verdadero. En los 66 libros solo existe un mensaje. Mira qué hermoso. Un solo mensaje. Una sola verdad. Para poder conocer a Dios, para poder llegar al Padre. Cada libro de la Escritura habla de esto. Un solo camino, una sola verdad que te puede traer vida. ¿No te gustaría encontrar verdaderamente vida para tus hijos? Para tu noviazgo, para tu matrimonio, para las personas que te rodean. Dios no es religión. Dios es vida. Solamente un camino, una verdad y una vida. Qué hermosa la palabra de Dios. Y como les platico, cada libro de la Escritura habla de esta verdad. Desde el libro de Génesis, mira qué hermoso, porque hay algunos religiosos que dicen, yo baso mi fe en la Biblia. Específicamente en la ley de Dios, en la Torá, en los primeros 5 libros de la ley. Algunos le llaman el Pentateuco, la ley de Dios. Y si tú basas tu fe en los primeros 5 libros, estás en lo correcto. Porque cada libro habla de esta única verdad que viene de Dios y que puede llegar a transformar tu vida. Desde el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, verso 3. Espero que todos hayan desayunado, comido, cenado, para que me sigan, por favor. Génesis 12, verso 3. ¿Qué dice? Dios le da una promesa hermosa a su hijo Abraham. A través de tu descendencia, Abraham, serán benditas, no pocas, todas las familias de la tierra. Mira la promesa que Dios le da a Abraham. A través de tu descendencia serán benditas, habrá liberación. Dios haciéndose presente, la respuesta de Dios, el Mesías esperado, venía de la descendencia de Abraham. Y esta promesa también Dios se la repitió a su hijo Isaac. Y después Dios mismo se la repitió a su hijo Jacob o a Israel. Jacob después fue nombrado por el Señor Israel. Venía la respuesta de la descendencia de Abraham y específicamente de Jacob o Israel. Pero aquí tenemos un problema. Israel tuvo 12 hijos. En Génesis 49, por favor, verso 10. Dios dijo, mira qué hermoso, dejándonos una luz para poder determinar quién es el Mesías. No será quitado el cetro de Judá. La salvación venía de la descendencia de Abraham, de Israel y específicamente de Judá. Gracias al Señor. Y algunos profetas fueron levantados. Por eso Jesús dijo, yo no vine a invalidar la ley ni los profetas. Yo vine a cumplir lo que está escrito en toda la Sagrada Escritura. Todos los libros hablan de esta verdad.
Por eso el pueblo estaba ansioso, porque sabían que la respuesta de Dios, que el Mesías que iba a liberarlos, romper toda cadena, toda atadura, venía específicamente de la descendencia de Judá. Y Dios levantó poderosos profetas, humildes de corazón, como el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, fructífera, Éfrata, pequeña para estar entre los pueblos de Judá, de ti saldrá el que será Señor sobre todo Israel. Venía de Judá y específicamente de una aldeíta muy pobre llamada Belén. Todo esto, querida familia y amigos, se cumplió aproximadamente hace 2000 años. En este pueblito, en medio de tinieblas, la luz resplandeció. Desde el primer libro, todos los libros hablan de la verdad de Dios. El libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 12, verso 13. Mira qué hermoso cómo Dios empezó a preparar el corazón para que todos volteáramos a la única verdad que viene de Dios. Abre tu corazón en este día. No hablamos palabras de hombre, hablamos lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo, el segundo libro, capítulo 12, verso 13, el Señor dijo: la sangre les servirá como señal en sus casas. Venía un juicio terrible por culpa de la maldad. Dios no puede ver el pecado, porque Dios ama a la humanidad con todo el corazón. Por eso Dios abomina el pecado, porque sabe que el pecado, la maldad, la hipocresía, la mentira que muchas veces consienten las personas está destruyendo familias completas. Por eso Dios no puede ver el pecado, porque Dios nos ama con todo el corazón. Dios no quiere que sufras más. Pero la humanidad tenía que comprender. Por eso el Señor: veré la sangre de un animal inocente que tenían que poner en sus casas. Este versículo nos habla del Pesaj hebreo, de la Pascua judía. El Señor dijo: vendrá un juicio en contra de las naciones impías, pero Dios dijo en su palabra: veré la sangre te servirá como señal. Veré la sangre y pasaré por alto, pasaré de vosotros cuando hiera la tierra de Egipto. Lo único que salvó al pueblo hebreo fue la sangre que derramaron en los dinteles de las puertas de sus casas. Ellos tenían que comprender. Y mira el siguiente libro, por favor, lo que Dios iba a hacer para salvar a toda la humanidad. Levítico 17, verso 11. Mira qué hermoso cómo todos los libros hablan de esta verdad. Levítico 17, verso 11, por favor. Al final del versículo, la Escritura nos confirma, Dios confirma a través de este hermoso libro, que la sangre no servirá para expiación de pecados. Había expiación solo a través de la sangre. ¿Y qué dice el principio del versículo? Esto es algo hermoso, ¿eh? Porque la vida de la carne es su sangre. Mira qué hermoso. La vida de la carne es su sangre. Esta información, ¿cuándo crees que fue escrita? Que la vida de toda persona está en su sangre. Dios se lo dijo a Moisés aproximadamente 3500 años antes de nuestro tiempo. Si la gente abrazara la palabra de Dios, no como si fuera una barra de ensaladas, esto sí me conviene, esto no, esto me gusta. Si las personas decidieran vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuántas personas se hubieran salvado de morir en manos de médicos expertos por no tener clara esta información? La vida de toda carne está en su sangre. Y les platico un breve testimonio. Esta es una evidencia biológica, una evidencia médica impresionante que está en la Sagrada Escritura. Les voy a platicar. El 14 de diciembre de 1799, a finales del siglo XVIII, murió el más importante
importante paciente de los Estados Unidos de América, el primer presidente de esta nación. Le llaman el padre de la patria. Hablo de George Washington. ¿Sabes cómo murió? Él tuvo un fuerte, estoy hablando de finales del siglo XVIII, 1799. Él tenía un fuerte resfriado, como a algunos nos pasa, ¿verdad? Y le dolía en serio la garganta, se le cerró la garganta. Y llegaron médicos especialistas que no tenían claros los conceptos de Dios, porque todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Porque esta información, el libro de Levítico, fue escrito aproximadamente hace 3.500 años. Y lo que les estoy platicando, estoy hablando de 1799, no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y decidieron, expertos, aplicarle a este paciente 4 sangrías. ¿Lo sabías? Ellos creían en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, creían que para curar la enfermedad, piensa que llevas a tu hijito, o ustedes, por ejemplo tú, Karen, te duele la garganta, ¿no? Y vas con el doctor. Te acompaña tu mami para que no te sientas mal. Y llegas con el doctor y el doctor te dice, ¿qué harías? Mira, para curarte, tienes un poquito de resfriado y te duele la garganta. Ok, mira, ven, con una hoja de bisturí voy a hacer unos cortes en tus pliegues del brazo o del cuello. Te voy a cortar el cuello y te vamos a empezar a desangrar y de seguro así te vas a curar. Como dice bien su mamá, ni operada del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a los avances en la ciencia médica, gracias a los avances que tenemos en toda la biología, todo lo que se sabe, ahora es algo absurdo. ¿Cómo voy a dejar que lastimes a mi hijo y que lo desangres para que se pueda curar? Pero esta información no la tenían presente. Por eso murió, le aplicaron 4 sangrías. Hoy sabemos todos que a través de la sangre corren los glóbulos rojos, eritrocitos, con una proteína hemoglobina que ayudan para el transporte del oxígeno. También la sangre transporta todos nuestros nutrientes. Y también están los glóbulos blancos, leucocitos, con excelente información. Es un milagro cómo trabaja nuestro cuerpo. Todas las células de defensa contra cualquier agresión, contra cualquier patógeno, contra cualquier virus, bacteria. Fíjate qué hermoso. Realmente la ciencia puede constatar hoy día lo que Moisés escribió hace 3.500 años. Porque la vida de la carne está en su sangre. Si la gente hubiera abierto sus ojos a la verdad de Dios, ¿cuántas personas no se hubieran salvado? Fíjense cómo es tan hermosa la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que el libro de Levítico tiene 3.500 años? Científicamente está comprobado que esta información que Dios le reveló a Moisés, por lo menos tiene más de 2.000 años de antigüedad. A través de la ciencia, gracias al hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Fíjate lo que hallaron hace algunos años, el siglo pasado, en un valle llamado Qumran, al noroeste del Mar Muerto, en el desierto de Judea. Encontraron 11 cuevas llenas de pergaminos, mucha información bíblica, entre ella esta información del Levítico. Y entró la ciencia a través de la paleografía, ciencia que estudia los manuscritos antiguos. Esto es ciencia. ¿Cuánto tiempo tienen estos manuscritos? A través de la paleografía, a través de la datación radiocarbónica, para conocer la edad de los materiales orgánicos, a través del isótopo radioactivo carbono 14, y a través del estudio arqueológico, estudiando las civilizaciones antiguas, con los hallazgos de monumentos, de ciertas construcciones, del estudio de monedas, etc. Se corroboró que los manuscritos del Mar Muerto, hallados a mediados del siglo XX, tienen por lo menos 2.000 años de antigüedad. Levítico 17:11, Dios advirtió, tengan cuidado, la vida de la carne está en su sangre. Qué tremendo, ¿verdad? Evidencias
impresionantes, asombrosas, que solamente nos hablan. La Biblia es palabra de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Hermosa tu palabra, Padre. Y en el libro de Levítico el Señor decía: la sangre te será por expiación, para que la gente comprendiera la gravedad de la decisión de vivir en pecado. Tenía que haber un derramamiento de sangre. El pueblo judío, cuando ofendían a su esposa, cuando ofendían a su esposo, cuando trataban mal a sus hijos, cuando eran groseros, cuando no tomaban su papel de autoridad en casa, ellos tenían que llegar al templo judío con un animalito sin defecto de 1 año, y tenían que degollar, matar a ese animal. Tenían que poner su mano en la cabeza del animal. Piensa en un corderito con su carita de inocencia, que ya tenía 1 año viviendo en tu casa. A lo mejor ya le habían puesto nombre tus hijitos, pero por tu maldad tenías que llevar a ese corderito sin defecto y matarlo. O sea, ¿con qué sangre? Tener esa sangre fría, tomar un puñal, un cuchillo y degollar a ese animal. Piensa en ese animalito que trata desesperadamente de zafarse y ver cómo se está desangrando y cómo empieza a dilatarse su pupila y empieza con el último aliento de vida. Y el hebreo tenía que poner su mano en la cabeza de ese animal y tenía que repetir en su corazón: por mi culpa, ese animal inocente está entregando su vida. Así lo pensó el Señor. Dios no quería la muerte de ningún animal, pero la humanidad tenía que comprender de alguna manera la gravedad de vivir en pecado. La sangre les servía para expiación, porque ellos tenían que ver esto y tenían que tener en el corazón: yo necesito cambiar, yo no puedo seguir jugando con Dios. La paga del pecado es muerte. El siguiente libro, el libro de Números. Quiero hablar de los 5 primeros libros, pero cada libro habla de esta verdad. En Números capítulo 21, verso 8. Mira qué hermoso. Hubo un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque la gente se burlaba, porque a la gente no le importaba, porque la gente no quería poner a Dios en primer lugar en el corazón. Dios mandó un juicio tremendo. Serpientes venenosas en el desierto. Ellos estaban de camino a la tierra prometida y Dios le dijo a Moisés, y este es un prototipo, es un ejemplo de lo que Dios pensaba hacer para salvar a toda la humanidad, que dice en Números 21, verso 8: Moisés, hazte una serpiente ardiente y levántala. Fíjate, piensa en esto. Dios le dijo a Moisés: levántala sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y volteare, lo único que tenían que hacer era voltear. ¿Por qué? Porque Dios estableció una salida de este juicio terrible. De la misma manera, Dios pensó en una posibilidad para salir del juicio terrible, para que Dios pueda perdonar el pecado, para que Dios pueda transformar tu corazón, para que dejes de jugar con Dios, para que realmente te comprometas, te conviertas en esa luz de este mundo, la sal de la tierra. Pero tienes que estar muy cerca de Dios. Y cualquiera que fuere mordido solamente tenía que voltear a esa serpiente de bronce y vivirá. Y me imagino en aquel tiempo, en el desierto, siempre están los que se creen sabios en su propia opinión, ¿verdad? Pero ¿cómo me dices que tengo que, nada más, si me pica una serpiente, que yo nada más tengo que voltear porque la pusieron a la mitad del campamento, yo solamente tengo que voltear a ver esa serpiente de bronce e inmediatamente voy a ser curado? No, te creería si tú dices que bueno, a ver, tomas un poquito de veneno de esta serpiente y lo estás inyectando en ciertos animales como caballos para que se creen ciertos anticuerpos y después de eso crear un antídoto, y por necios caían muertos. Lo único que tenían que hacer era creer en la posibilidad de salvación que venía de parte de Dios. Y es lo mismo que tienes que hacer en este día. Solamente tienes que creer en el único camino, en la única verdad y en la única vida que viene del Padre. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa vida? Terminamos el Pentateuco con el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Mira cómo todos los libros hablan de una sola verdad. Dios preparando el corazón para que volteáramos a un lugar.
Deuteronomio 18, verso 18, dice la Escritura, Dios le dijo a Moisés, profeta, yo levantaré un profeta de entre tus hermanos como tú, Moisés, y yo le daré palabras de vida. Ese profeta que habla de parte de Dios, el único camino, la única verdad y la única vida. Nada puede llevarte al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Dios no quiere que la humanidad sufra. Dios no quiere que vivas como muerto en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos a todos los pactos y a las promesas de Dios. Dios resuelve el problema en la cruz. ¿Por qué Dios permitió que muriesen animales inocentes, que derramasen su sangre, para que la gente pudiera comprender la gravedad de la decisión de vivir en pecado? Y para que toda la humanidad volteara a la cruz. Para que todos volteáramos a la cruz. En Romanos 10, verso 4. Romanos 10, verso 4. Dice la Escritura, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿Cristo le puso fin a la ley? No, el propósito, ya lo vimos en cada libro, el propósito de toda la ley y de todos los profetas es Jesucristo, que las personas le abran su corazón a Cristo. No hablo de ninguna religión, hablo de lo que dice la palabra de Dios. La verdad de Dios, la salvación, es específicamente a través del arrepentimiento de corazón. Cuando tú realmente reconoces tu condición espiritual, Señor, yo soy un pelado en mi casa, yo no respeto a mi novia, yo transo en mi trabajo, yo transo en mis impuestos, yo sé que esto se llama pecado, y mira cómo está tu vida. Tú puedes reírte por fuera, pero cómo está realmente tu corazón. Te sientes vacío, mucha gente desesperada, jóvenes que aparentemente están perdidos. Reconoces tu condición espiritual, te arrepientes de corazón, decides dejar de hacer lo malo y abres tu corazón a Jesucristo. Si tú te arrepientes y crees en Jesús, no solamente como tu Salvador, porque yo sé que la mayoría cree que Jesús es mi Salvador, Él perdonó todos mis pecados, pero no lo reconoces como Señor. Por eso te burlas, por eso no quieres obedecer al Señor, por eso le das a Dios las migajas de tu tiempo, no tienes un tiempo específico para orar, para buscar al Señor, no te comprometes. Dice la Escritura que las personas que son tibias en el conocimiento y en la búsqueda de Dios realmente no son sus hijos. Dios quiere que arda tu corazón por el Señor, que si vas a hacer algo, que lo hagas bien con el Señor. Dios no pide la mitad de tu corazón, porque Dios sabe que si tomas la decisión de esta manera, vas a sufrir. No hay peor tortura, peor castigo que tener un corazón dividido. Por un lado crees en Dios, pero por otro lado piensas en 1000 cosas y haces 1000 cosas que sabes que no son correctas. Cuando una persona tiene un corazón dividido, va a sufrir. Dios no quiere que sufras, por eso Dios pide totalmente tu corazón. El fin de toda la ley es Cristo. Entonces el Mesías, Cristo, vino a liberarnos de la ley. No, Cristo vino a liberarnos de la maldición que expresa la ley de Dios. Y con esto terminamos, por favor, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del verso 13 al verso 14. Gálatas 3, del 13 al 14. ¿Me acompañan, por favor? Voy a leerlo. Mira qué hermoso. Cristo, Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es buena, la ley es hermosa,
Hay mucha sabiduría en la ley de Dios. Cristo, como dice la Escritura, voy a repetir, nos redime de la maldición que expresa toda la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cuál era esa maldición que hablaba la ley? Eso está en versos anteriores. Vean lo que dice el verso 10. Escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú aceptabas la maldad en tu vida, caías en el juicio de Dios que habla toda su ley. Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición cuando decidimos hacer las cosas mal con Dios. No es que Dios te maldiga por tu rebeldía, es que tú estás tomando la decisión de ser un rebelde. Y eso traerá consecuencias graves. Pero mire el amor de Dios. Cristo se hace maldito por nosotros. Porque en Deuteronomio 21, verso 22, mira lo que decía la ley: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben a quién colgaban los hebreos en los maderos? A los criminales dignos de muerte, a los peores criminales. Por eso la Biblia y el Antiguo Testamento, específicamente la ley de Dios, decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque solo a los criminales, a los peores criminales dignos de muerte, recibían esta sentencia: Jesús lo pasó por ti. Se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Verso 14: para que en Cristo Jesús, mira qué hermoso, y con esto terminamos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12, verso 3? En ti serán benditas todas. Yo voy a bendecir, yo voy a sanar, yo voy a restaurar todas las cosas. Mira qué hermoso, la promesa del Padre. Dios iba a hacer un cambio radical en el corazón. No te conformes en creer en que Cristo perdona tus pecados, pero tu vida sigue sin ser un verdadero reflector de su gloria, sin poder cambiar de corazón, sin ser realmente un ejemplo para todos en tu trabajo, en tu familia. Dios perdona, pero también Dios promete transformar el corazón. Serán benditas, habrá amor, habrá gozo, habrá paz, todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. Repito, verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos, naciones no judías, judíos y no judíos, los gentiles, a fin de que por la fe, solo la fe en Jesucristo, por la fe recibiesen que la promesa del Espíritu Santo. Dios establece un nuevo pacto. Mira qué hermoso. Dios quiere establecer un nuevo pacto contigo. Si estás escuchando este mensaje a través de internet, a través de las redes sociales o a través de un CD, no te hablo de ninguna religión. Te hablo de lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que recibas el más hermoso regalo. Cuando es tu cumpleaños, ¿qué te gustaría recibir? Bueno, Dios, que conoce exactamente lo que necesitas, Dios te ofrece el más grande de todos los regalos. Porque lo que estorbaba para que tú puedas estar cerca de Dios, para que puedas aprender a escuchar la voz de Dios, eso que estorbaba, el pecado, la maldad, Dios a través de la cruz lo hace a un lado, para que tú puedas recibir el perdón y para que puedas recibir el hermoso regalo del Espíritu de Dios haciendo morada en tu corazón. ¿Qué palabras podemos decir ante esto? Pienso en Jesús diciéndole a sus amigos, a sus discípulos, pocas horas antes de ser entregado. Hemos visto películas de ese día, de lo que pasó el Hijo de Dios. Dice la Escritura que fue prácticamente desfigurado su parecer y su hermosura. Destruyeron su cuerpo en ese día.
Piensa en Jesús, sabiendo lo que venía a su vida, diciéndole a sus amigos, les conviene que yo me vaya. ¿Qué podría pensar Mateo, Pedro, Juan? ¿Nos conviene que te vayas, Señor? Si tú tienes palabras de vida, si estando contigo no nos falta nada, si sentimos una paz y cómo arde nuestro corazón al lado tuyo, ¿cómo nos dices que nos conviene que tú te vayas? Y Jesús les dice una poderosa verdad. Mira, yo me voy, pero viene alguien en mi lugar. Yo decido pagar el castigo, el precio para que tú puedas tener el perdón de los pecados. Yo derramaré la sangre para que tú puedas tener libertad. Porque tú no puedes hacer las cosas solo, pero conmigo todo lo puedes. Amén. Y el Espíritu de Dios, Dios mismo, que no decidió hacer morada en templos hechos por manos humanas, Dios mismo decide hacer morada en el corazón de sus hijos. Esa es la promesa de Dios. Y Dios pensó desde el principio hasta el fin en una sola posibilidad. La gente tiene que abrir su corazón a la verdad de Dios. La verdad de Dios es Jesucristo. Dios te ofrece el perdón de los pecados si te arrepientes de corazón, pero también Dios te ofrece liberación. Liberación, que puedas tener control de tu carácter. Años han pasado en Cristo y no puedes cambiar. Eres como cristiano, cristiana de la secreta. No se aprecia el amor de Dios por ningún lado. Tienes que creer en el Evangelio completo. Dios perdona toda tu maldad, pero también todo aquel que decide creer en Cristo. Dios dice, haré nuevas todas las cosas. Es un proceso. Pero tú no serás de los que retroceden para perdición. Tú serás de los que van hacia adelante hasta alcanzar la victoria en Cristo. Dios está contigo. Liberación, controlar tu carácter, demostrar el amor en casa con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ser un ejemplo en donde Dios te ha puesto trabajando, en tu empresa, en tu ministerio, donde sea, ser un poderoso ejemplo, que tu testimonio arrase con cualquier idea incorrecta de Dios. Las palabras se las lleva el viento, pero un andar transformado impacta corazones. El pueblo de México está listo para seguir a hombres y mujeres apasionadas por Dios, que realmente le crean al Señor. Que crees que tus hijos están perdidos, acércate a Dios con todo el corazón. Tienes tantos problemas que atraviesas en la vida, acércate a Dios como Él quiere, a través de la fe en Jesucristo, y tendrás vida, vida en un presente. Vamos a hacer una oración. Este es un tiempo muy bonito y muy importante para Dios. Hay muchas cosas en juego en este momento. El único Dios verdadero conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón. Tu corazón está abierto delante de Él. Te ruego con todo mi corazón que creas en Jesús. Te ruego con todo mi corazón que creas en Jesús. Creer en Jesús implica que entiendes la gravedad de vivir en pecado y que decides hoy cambiar de corazón, el arrepentimiento de corazón. Y hoy le decimos todos a Dios, díselo, no pierdas esta oportunidad. Puede ser la última oportunidad que Dios nos está dando. No endurezcas tu corazón. Puedes sentirte cristiano, sentirte cristiana. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Tienes que creer en Dios, arrepentirte de corazón y creer en Jesús. Y hoy le decimos todos como iglesia, Dios mío, perdóname. Perdóname, Señor. Perdona una vida de tibieza,
una vida que no ha demostrado un compromiso real contigo, perdóname, Señor. Yo quiero hacer las cosas bien a partir del día de hoy. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos regala como iglesia. Dios, perdóname. Y hoy nuevamente declaro con mi boca que creo en Jesús. Creo en Jesús como Señor y como Salvador. El castigo que yo merezco, Él decidió cargarlo en la cruz. Ahora, Padre, hoy reconozco el perdón de los pecados gracias a la fe en Jesucristo, y también, Padre, sé que el cambio en el corazón Tú lo harás en mi vida. Dios hará cosas hermosas en tu vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.